¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? En esta ocasión, nuestros amigos de Callme nos acaban de mandar otro smartwatch. En este caso es el modelo i31. Y a diferencia de los otros que les he enseñado, este es redondo. Quédate para verlo a detalle, todas sus especificaciones, sus materiales, cómo funciona con tu celular y sobre todo para saber cuál es el precio y si te conviene comprar este nuevo Callme i31. Les voy a mostrar lo que contiene este paquetito que viene con unas sorpresitas. Vamos a abrirlo, aquí llevamos la caja, pero no nada más es la caja como en los anteriores modelos. Aquí ya podemos verlo, lo dejamos por aquí. Y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos más cosas. Primero pues una tarjetita de Callme y lo que viene de regalo son estas dos correas. Esta es de tela, es muy sencilla y combina con el color del smartwatch que es azul. En este caso igual de color azul, esta vamos a sacarlo porque no se ve. Es una correa que es como metalizada, porque la que viene en el Callme es de silicona y esta al parecer al tacto es metálica, como se pueden dar ustedes cuenta. Así que vienen estas dos correas de regalo para que lo tengan en cuenta. Aquí se pueden dar cuenta que es en color azul, vamos a abrirlo para ver qué contiene la caja. Como parte principal tenemos el Callme. Y lo que les decía es que ya viene redondo, es un nuevo modelo. Y también en la parte de atrás viene su cable, su cargador, que lo pueden observar. Ahorita vamos a ponerlo a cargar al menos 2 horas, es lo que dice el fabricante. Y aquí está, y algo muy importante es su guía de usuario. Vienen en 3 diferentes colores, que es el negro, el azul que nos pedimos y uno que es color rosa. Vamos a abrirlo y aquí yo les recomiendo que lean primero el instructivo, pero si no lo quieren leer, pues sigan viendo este video porque aquí haremos cada paso. Otra de las cosas importantes ahorita abriendo el manual es que nos viene esta pequeña mica con sus 2 toallitas para que se la puedas instalar. Así que ya no te vas a tener que preocupar por comprarle una o adaptarle una, ya viene incluida. Como les mencionaba, su correa es de silicón del mismo color que el que lo pedimos, así que si es azul, su correa será azul. Si lo piden negro, su correa será negra. La verdad es que es muy livianito y esto es gracias a sus materiales. Aquí, como se pueden dar cuenta, su bisel o carcasa parece metálica, pero no lo es. Es por eso que es muy liviano y apenas pesa 40 gramos. Obviamente en la parte de atrás viene con su dispositivo para que le puedan quitar las correas e intercambiarlas con las que vienen de regalo. En la parte de atrás aquí podemos ver en esta parte, estos 2 puntitos son magnéticos para que se pueda cargar. Su cargador, como todos los Callme, es magnético. Y de este lado viene su sensor, que ahorita veremos para qué nos va a servir. Básicamente todos los materiales de este Callme i31 son plásticos, al igual que esta parte. Pero sin más, vamos a cargarlo las 2 horas que nos indica el manual. Y ahora vamos a proceder a conectarlo. Si ustedes no tienen este dispositivo que tiene para cargar USB, van a necesitar un cubo, que obviamente no viene incluido. Vamos a conectarlo y ahora vamos a conectar esta parte magnética a los 3 puntitos que les decía. Ahí ya estaría cargando, vamos a ver. Aquí obviamente ya tiene su pegatina, todavía la tiene. Vamos a quitársela, vamos a removerla. Nuestro dispositivo ya está cargando y regresamos en 2 horas. Ahora, para que encienda nuestro dispositivo, aquí tiene un botón, como se pueden dar cuenta. Tenemos que presionarlo para que encienda y listo, ya lo tenemos encendido y vamos al siguiente paso. Aquí nos dice la configuración de idioma, vamos a darle obviamente en español, aquí lo tenemos y ahora nos pide que descarguemos la aplicación. Pero para descargarla, aquí tenemos este código QR para que te mande directo a esta aplicación. O si no, la puedes buscar como FitCloud Pro. Aquí también te va a salir el código QR si es que no quieres sacar tu manual. Igual lo escaneas y listo, ya vas a tener tu aplicación. Aquí nosotros obviamente todavía no la tenemos, le vamos a dar en saltar. Vamos a configurarlo que esté bien la hora. Vamos a hacer todas las configuraciones pertinentes. Después de realizar y poner bien la hora, ahora ya nos aparece esta parte, que ya es la del reloj. Obviamente se apaga cada 5 segundos, pero ahora te voy a enseñar cómo configurar tu smartwatch Callme a tu celular. Cuando abras la aplicación te va a pedir que aceptes unos permisos, por ejemplo este de Bluetooth, le damos en OK. Después el siguiente es permitir que FitCloud Pro rastree tu actividad y tus sitios web, le vamos a dar igual en permitir. Aquí obviamente nos tenemos que crear una cuenta y esta sería la pantalla cuando ya accedes a esta aplicación. Aquí obviamente tenemos apagado nuestro Bluetooth, hay que darle en activado para que lo prendamos y ya lo prendemos desde el celular.
Nos regresamos a la aplicación y ahora nos sale vinculación de dispositivo. Le vamos a picar ahí y nos va a salir esta pantalla en la cual va a conectar nuestro reloj mediante Bluetooth. Vamos a darle en buscar. Va a empezar a hacer la búsqueda de todos los dispositivos que estén cercanos. Aquí ya nos aparece el modelo i31. Vamos a darle ahí para que se vincule. Le vamos a dar solicitud de enlace, le vamos a dar en enlazar. Aquí debemos tener cerca nuestro Call.me. Y también te va a pedir un permiso en el reloj. Igual en esta parte le vamos a dar en enlazar. Y listo, quedó con éxito la conexión de tu pulsera. Aquí ya se pueden dar cuenta que está registrado y aquí pueden hacer muchas cosas. Lo que te recomiendo es que le des en notificaciones de SMS y actives todo para que te aparezcan todas las notificaciones. Ahora vamos a ver las funciones de este i31, pero primero vamos a mencionar qué tal está la pantalla, que es una AMOLED de 1.43 pulgadas y tiene una resolución de 466 por 466 píxeles. Por lo tanto, la imagen es más clara que las pantallas normales. Pero ahora sí vamos con las funciones. Primero que nada, todo lo vamos a controlar por este botón. Vamos a activarlo. Aquí es un acceso directo o un acceso fácil a algunas herramientas. Si nos vamos a la izquierda, aquí tenemos como ya lo tenemos vinculado, ya tenemos el registro de llamadas. Obviamente pues ninguna he tenido hasta el momento. Los contactos, que no tengo ninguno guardado, que esto lo puedes guardar desde el teléfono, desde la aplicación o desde tu Call.me. Aquí las llamadas, aquí puede ser cualquier llamada, puedes marcar y listo. Ahorita haremos una prueba para que ustedes vean. Para salirse, solo le picamos al botón que tenemos aquí y nos regresa al menú principal. Ahora si le damos hacia arriba, nos salen todas las notificaciones que nos lleguen a nuestro celular. Ahorita que me llegue una, espero poderla grabar para que la vean. Nos regresamos igual, de esta manera o con el botón como les mencionaba. Ahora si le damos hacia la derecha, nos van a salir todas sus funciones. Teléfono, que ya se los mostré. Para regresarse le puedes dar igual hacia la derecha. Asistente de voz. Aquí obviamente no le pico porque si le damos se para el video porque lo tengo vinculado a mi celular. Vamos a regresarnos. Aquí están los datos que ha recaudado el Call.me. De caminar, cuántas calorías hemos perdido, etcétera. Nos regresamos, vamos aquí a deportes, donde tenemos una variedad muy amplia de todos los deportes que podemos realizar y que nos va a tomar datos de ellos. Son muchísimos, así que no va a haber ningún problema. Vamos a regresarnos. Aquí tenemos un registro de ejercicio. Obviamente ahorita no hemos hecho nada, pero aquí todo se va a ir guardando. Aquí tenemos nuestra frecuencia cardíaca con los resultados. Obviamente igual no tiene nada, pero aquí ya está vibrando el reloj porque ya quiere hacer las mediciones por meterme a ese lado. Ahora también tenemos una función de sueño que todos los Call.me la tienen, donde monitorea qué tan bien y cuánto tiempo estamos durmiendo. Tenemos esta opción que es la oxigenación en la sangre, que de igual manera se va midiendo cuando lo activamos. Por ejemplo, aquí nos dice por favor úselo correctamente, porque se da cuenta que no tiene nada que medir. Vamos a regresarnos. Las notificaciones, que posteriormente veremos cómo nos llega alguna. Aquí nos aparece el femenino, función desactivada, porque sabe que soy hombre, entonces por eso la tiene desactivada esta función. Aquí la música la podemos controlar. Aquí obviamente cuando estemos con el celular vinculado a alguna canción, le podemos atrasar o adelantar cualquier canción y bajarle o subirle. Aquí tenemos una buena función que son los ejercicios de respiración. Aquí obviamente activándolo nos va a dar una cuenta regresiva. Ellos nos van a ir guiando, exhale, inhale. Es una muy buena función. Tiene funciones de cronómetro, funciones de temporizador, despertador también lo tiene. También algo nuevo son los juegos, que tenemos aquí en este caso 2, ya después los probaremos. Buscar el móvil, aquí si le pico va a empezar a vibrar mi celular. Y también podemos buscar el Call.me desde la aplicación en tu celular. Tenemos la función de calculadora, calendario, cámara. Esta opción de cámara obviamente no la vamos a activar ahora porque tendríamos que activar nuestra cámara desde la aplicación. Y por último los ajustes, que aquí son los estilos. Por ejemplo, estamos en el 3, vamos a cambiar al 1 y nos regresamos. ¿Ya vieron? Ya cambió pues cómo se ve prácticamente nuestro reloj. Vamos a activar ahora el 2. No se los voy a enseñar todos, pero quiero que vean cómo se ve nuestro menú. ¿Ya vieron? Va cambiando. Lo que no cambia obviamente es la esfera, porque esa la podemos cambiar de otra manera. Hay varias y creo que también se pueden poner fotos propias. Vamos a regresarlo al 3, que es el que más me gusta. Ahora también pantalla. Aquí obviamente cambiar la esfera, lo que les decía. Aquí están algunas
que vienen de fábrica. Son todas estas. Tú ya la que te guste la puedes cambiar y desde la aplicación puedes cambiar a una imagen propia. Aquí también en pantalla tenemos el brillo, lo podemos subir. En este caso, si lo subimos, pues ya casi no se ve en el video. Entonces vamos a bajarlo, lo dejamos en ese, se ve creo que bien. También tenemos duración de la pantalla. Aquí, por ejemplo, le vamos a subir a 10 para que no se nos a 20 para que no se nos esté apagando a cada momento. Le vamos a dar que sí. Aquí levantar para activar lo tenemos activado. Eso quiere decir que cuando lo tengamos en la muñeca y queramos ver la hora y lo levantemos, se va a activar la pantalla sin necesidad de picarle al botón que tenemos aquí. Aquí reposo lo tenemos apagado. Lo podemos activar como reloj digital, es lo que tiene esta pantalla, o reloj análogo. Esta función me gusta porque siempre va a estar activo nuestro reloj como si fuera un reloj análogo. Por ejemplo, ahí lo activamos, lo bloqueamos, ahorita que se apague, y así se mantiene todo el tiempo. Ya no hay necesidad de moverlo o de picarle el botón, siempre está dando la hora. Así que si eso les gusta, activen el programa análogo. En pantalla sería todo, nos vamos a batería. Aquí puedes cambiar modo vibración, por ejemplo, aquí mudo, que no va a hacer nada literalmente. Tenemos modo vibración, que solo va a vibrar, vibración y anillo. Nosotros lo tenemos activado en esa, así lo vamos a dejar. Aquí puedes configurar la intensidad de la vibración. Lo tenemos en suave, nosotros lo vamos a poner en fuerte. Y no sé si se escuche, lo vamos a acercar un poquito más, lo vamos a dar en suave. Y ahora en fuerte. La diferencia, la verdad es que sí se siente. Vamos a regresarnos, lo vamos a dejar en fuerte. Aquí puedes cambiar idioma, el código QR que es para la aplicación, ajustes de hora, lo que hicimos al principio, contraseñas si es que quieres ponerle algún tipo de contraseña. Y el sistema, aquí para la información del sistema, para apagarlo o reiniciar tu dispositivo. En este caso, pues no vamos a hacer ninguna de estas. Otra de las cosas importantes es que este Call.me es contra agua, pero se recomienda que no lo sumerjas. Y si se te llega a sumergir por algún descuido, no actives el botón ni actives ninguna función. Déjalo secar porque su tiempo de vida se puede ver afectado. Es más recomendable que aguante salpicaduras de agua, ya sea por algún accidente o porque lo estés ocupando mientras haces ejercicio y las gotas de sudor no le van a causar ningún inconveniente. Y aquí solo quedaría hacer la llamada de prueba. Vamos a hacer la llamada, pero la vamos a hacer directamente desde el celular para no estar anotándolo todo en el reloj, ya que pues todavía no meto los contactos. Así que vamos a hacer la llamada de prueba. Le vamos a picar aquí para que se una al teléfono. Aquí ya está haciendo la llamada, esto lo bloqueamos. Lo voy a poner cerca. Aquí está el micrófono y la bocina. Bueno. Hola. Hola, qué bien. ¿Qué onda, Dianita? ¿Qué andas haciendo? Nada, acostada. Casi durmiendo hasta que me llamaron. Ah, es que estoy haciendo una llamada de prueba con mi reloj. Oye, pero ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Como si estuviera desde un celular o se escucha medio feo? No, como si estuviera desde un cel normal. O sea, sí se escucha chido. Sí. Ah, órale. Pues nada más era para eso. Eres mi contacto de... Ya sé, no es la primera vez que me marcas para esta mamada. Y listo, como se pudieron dar cuenta, suena muy bien. También suena bien la bocina y le suena bien a ellos. Ahí está, vamos a abrirlo. Y sí se abre, pero... Y se ve, puedes leer lo que te dice, pero no sé si se puede contestar. Vamos a comprobarlo. Si le picamos no pasa nada. Creo que nada más se pueden ver, pero no se pueden contestar. Nos vamos a ir a las notificaciones, vamos a abrir uno. Y no, simplemente te sale la hora, te sale de qué aplicación es, todo el mensaje completo, pero no puedes contestarlo, igual puedes borrarlo. Y pues aquí te van a salir todas las notificaciones. Así que ya saben, si lo puedes ver, es muy fácil de configurarlo y de vincularlo para que te salgan las notificaciones y las llamadas, etc. Este nuevo modelo de Call.me viene más actualizado y realmente me gustó bastante. Ahorita ya está vibrando, ya lo tenemos puesto. Si tú lo quieres adquirir, en la descripción y en un comentario fijado les voy a dejar el link de compra. Al día de hoy que se está subiendo el video, tiene un precio de 690 pesos mexicanos. Así que si tú lo quieres adquirir, solo pícale al enlace que te llevará a Mercado Libre. Todo es por Mercado Libre. Y recuerda que si tienes alguna duda sobre su funcionamiento o alguna herramienta, no dudes en dejármela en los comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, pero sobre todo suscríbete, ya que estamos subiendo nuevos productos de Call.me y de otros artículos que seguro te van a interesar. Así que suscríbete para que no te los pierdas. Sin más, me despido y hasta la próxima, Masters.